Buenas tardes. En este programa de Café con Granados trataremos el tema de la inmunogenética de la lepra. Le hemos puesto como subtítulo esa epidemia olvidada. Y para ello hemos invitado a la doctora Mónica Escamilla Tilch, quien es una doctora en ciencias muy prestigiosa, trabaja en la unidad de investigación del Hospital 20 de Noviembre, pero es una experta en el tema de inmunogenética de la lepra, porque aprendió la pasión para estudiar esta enfermedad con uno de los grandes maestros de la inmunología en todo el país, probablemente el inmunólogo que más alumnos ha formado, el doctor Sergio Estrada Parra, en la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico. Lo que quisiera, Mónica, es que nos platicaras cómo fue ese primer contacto tuyo con la lepra. ¿Quién te compartió esa pasión que yo he notado tienes para estudiar la genética de la lepra, la clínica de la lepra y la inmunología de la lepra? Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación. Gracias, doctor. Siempre es un gusto estar con usted y siempre reconocer que ha sido mi maestro de años, ¿no? Junto con el doctor Estrada. Yo el tema de la lepra realmente lo conocí cuando estaba iniciando la maestría y fue porque también conocí a la hija del doctor Estrada, justamente la doctora Iris Estrada. Era un tema apasionante para ellos y yo creo que uno va adquiriendo esa pasión cuando va conociendo la enfermedad. Era un tema no muy estudiado, inclusive hoy en día no se considera tan analizado y hay muy poca gente que estudia el tema, aunque seguimos en México teniendo pacientes con lepra. Pero creo que poco a poco y sobre todo cuando uno va conociendo todo el trasfondo de la respuesta inmune que tiene este micobacteria en particular. Sí. Y platícales a nuestros amigos de dónde sacar los pacientes. Uno a veces no sabe, hay lepra en la Ciudad de México, en el centro del país, en Morelia, en Culiacán. ¿Dónde acudías a estudiar a los enfermos? De hecho, es una historia interesante. Yo creo que se hizo un muy bonito grupo multidisciplinario. Tuvimos pacientes de Sinaloa, tenemos pacientes del Hospital de Soquiapan. De hecho, el Hospital de Soquiapan es el primer leprosario que se hizo, lo fundó Hernán Cortés. Es una historia muy bonita. No me digas, ¿y eso cuándo fue? Eso ya es. Cuando recién llegó Hernán Cortés, resulta que varios de sus... Ayer. Algunos de sus navegantes ya venían, de hecho, con las características de la lepra y ya conocían ellos lo que es la lepra per se. Entonces, cuando llegaron, ellos fundaron ese como hospital, digámoslo. Es curioso, cuando uno entra, de hecho, al Hospital de Soquiapan, si todavía tienen la oportunidad de ir, es una entrada en arboledas. Es como las películas del santo, literalmente, ¿no? Entra uno y todavía tienen esas estructuras. Y cuando entras al edificio principal, hay pinturas, de hecho, de los primeros pacientes con lepra. Lepra, qué interesante. Y llegaron ahí, nos contaban varios de los pacientes ahí que llegaron durante la Revolución. Los familiares empezaban a estigmatizarlos por las características que tenían y los dejaban ahí. Eran desde pequeños, desde que eran niños. Entonces, curiosamente, llegan ahí y empiezan a fundar una población. Ahí crecen, generan cultivos, se casan entre ellos. Y los eso es importante porque entonces hay familias de gente con lepra. Claro, y de hecho están bien fundamentados. Donde también encontramos muchas familias, posteriormente fuimos a Morelia. Y curiosamente ahí fuimos con varias hermanas de la caridad que trataban pacientes con lepra. Entonces es muy curioso cómo va conociendo uno las historias y a los pacientes. Y ellos mismos te van contando las características, las formas y cómo desafortunadamente siguen siendo estigmatizados. Ellos lo mencionan como la enfermedad de la piel, no es algo que lo abran ampliamente. Y aquí en la Ciudad de México tuvimos varios pacientes con el doctor Roberto Arenas, que justamente... También es un apasionado de la lepra. Sí, ¿no? Y es un dermatólogo número 1 en Latinoamérica. Entonces, con él aprendí la parte clínica, él nos enseñaba a diagnosticar a los pacientes. Entonces, es como trabajar con grandes figuras, de hecho. Es que su maestro también
le imprimió esa pasión por la lepra. O sea, Roberto se educó en distintos departamentos de dermatología cuando nació la dermatología en México y se enfocaban en la lepra. Sí, entonces también tuvimos pacientes de Sinaloa, ahí trabajamos con el doctor Rosalío Ramos Payán, que también apasionado de la lepra, también de los tantos alumnos de la doctora Iris y del doctor Estrada. Y yo creo que se formó un grupo multidisciplinario muy bueno, muy interesante, con mucha pasión, ¿no? Entonces, por un lado teníamos al doctor Rosalío, al doctor Arenas, la doctora Iris, el doctor Estrada, estábamos con usted, y también la parte de la inmunogenética, ¿no? Que no es una parte tan conocida. Sí, que de eso hecho fue nuevo, ¿no? Se incorporó. De hecho, porque muy pocas personas realmente hacen inmunogenética en México. Entonces, fue como todo un conjunto de factores muy interesantes. ¿Y cuántas formas de lepra existen? De las que tú detectaste, por ejemplo, yo recuerdo alguna conferencia en el Centro Dermatológico de Jalisco con la doctora Mari Fafutis. Ella también vinculada con Polo Flores y con el doctor Estrada, pues tenían muchos pacientes que recogían de la zona y los estudiaban. ¿Cuántas formas de lepra existen? Sí, de hecho tuvimos la fortuna de trabajar también con la doctora Fafutis. En la lepra hay dos polos, que se hablan del polo benigno, entre comillas, por decir que es el bueno, no tienen tantas cosas de buena, y el maligno, que es el polo lepromatoso. En México, el polo que predomina es el lepra lepromatosa. Son aquellos pacientes que tienen grandes cantidades de bacterias. Multivacilar, sí, multivacilar, y tienen... Curiosamente, las lesiones que tienen no es precisamente como en las caricaturas que se muestran que pierden el cacho de dedo, ¿no? O en la nariz. Tiene que ver por la gran cantidad de bacterias que tienen, y como tienen gran acúmulo, empiezan a perder la sensibilidad en los extremos. Claro. En las manos, en los pies. Y, por ejemplo, nos platicaba uno de los pacientes que fuimos a ver a Morelia, que trabajaba en el campo. Él perdió los dedos porque arando el campo se cercenó los dedos, y no es porque... Ni siquiera se dio cuenta. Exacto, no lo sintió, y no es porque la enfermedad per se le caigan los dedos o algo pase, sino tiene que ver Pierde con esa la condición. Sensibilidad, exactamente. Sí. Yo recuerdo incluso un programa de Doctor House, tiene un colega neurólogo, y el paciente tiene manifestaciones neurológicas, disertan sobre muchas posibilidades de enfermedad neurológica, pero la acuciosidad clínica del Dr. House le lleva a concluir que ese paciente lo que tiene es lepra, o sea, lepra en Estados Unidos, al grado que ameritó un programa de Dr. House. Sí. Curiosamente, lo que se habla de cómo llegó la lepra a Estados Unidos era digamos, como chisme de vecindad, ¿no? Porque decían que realmente de los pocos animales, o el único animal que transmite la micobacteria de la lepra es el armadillo de 9 bandas. Sí, entonces, en algún momento decían los tejanos que nosotros queríamos hacer una invasión a Texas por medio de los armadillos con lepra. Entonces, realmente en Estados Unidos es raro que haya pacientes, sí los encontramos, pero es justamente esas características tan particulares que necesitamos clínicos bien capacitados y gente que sepa exactamente cómo distinguirla. Además que no todo el mundo, o ya casi no hay muchas personas que estudien per se la lepra. El Che Guevara vino a México caminando, buscando leprosarios también. Exactamente. Llegó al INDRE, ahí en lo que en ese entonces dirigía el laboratorio, el doctor Salazar Mayén, fue quien adoptó al Che Guevara, y dicen los que saben y compartieron aquella época que Salazar Mayén fue quien hizo revolucionario al Che Guevara, porque él pues no era como buscaba la lepra nada más, y cuadros asmáticos, porque él mismo tenía asma. Pero hay una forma mexicana de lepra. Yo recuerdo una reacción que le llaman la reacción de Lucio. Así es. ¿En qué consiste esa? Eso es muy curioso, porque dentro de la lepra lepromatosa hay una versión o una forma muy característica para la lepra lepromatosa, que es los fenómenos de Lucio, donde pareciera que no es tal cual la formación a lo que nosotros lo llamamos granuloma, que es el acúmulo de células, sino más bien tiene que ver con una dispersión, ¿no?
no es como las características de la lepra per se. Sin embargo, sigue siendo del polo maligno y tiene avances, ¿no? También una de las cosas que se mencionaba justamente hablando del fenómeno de Lucio es que, por ejemplo, para lepra está caracterizado Mycobacterium leprae, mientras que para el fenómeno de Lucio decían que había una primer mana que había evolucionado ya en los pacientes o sea que mexicanos. La misma micobacteria se va acomodando, como hemos aprendido de COVID-19, que el agente infeccioso evoluciona para adaptarse a su hospedero. Eso pasa. Exacto, con la pareciera que sí, que se adaptó a la buena respuesta que tienen los pacientes mexicanos, sobre todo porque era el polo más terrible, por decirlo así. Evoluciona, se adapta y logra sobrevivir de mejor manera. Entonces, vemos esa pequeña característica, pero solamente se presenta en México y en muy poca parte del Caribe. Entonces, no es que la encontremos en todo el mundo, sino como que se especializó en los pacientes mexicanos. Vamos a llamarle coevolución. Así es. Del agente infeccioso con el genoma del mexicano, que da lugar a una forma particular de la enfermedad con expresión clínica y me imagino también con respuestas inmunológicas. Platícanos de las respuestas inmunológicas. De hecho, eso es como lo interesante y yo creo que eso fue lo bonito de la aportación de la inmunogenética al proyecto. Hansen, que fue quien describió la lepra, tal cual, que fue una de las enfermedad de Hansen, de la enfermedad de Hansen, de hecho, y es la primera enfermedad a la que se le describe como tal una micobacteria o una bacteria. Y se mencionaba que si no se supiera que es la misma micobacteria, pensaríamos que son cosas diferentes, ¿no? Que son dos enfermedades distintas. Por un lado tenemos la lepra lepromatosa, que tiene una respuesta muy fuerte de la respuesta celular, es decir, se activan linfocitos, macrófagos. Y por el otro lado, la lepra tuberculoide tiene una respuesta más, digamos, moderada, puede tener una regulación y el sistema, la respuesta inmune tiende a una homeostasis. Entonces se mantiene bien. La pausi básica. Exactamente, por eso tienen bajos niveles de micobacteria. Ahora, la lepra de Lucio se caracteriza por tener una respuesta sostenida. Sí, respuesta humoral, pero también hay un tanto de respuesta celular que se mantiene y que logra tener esa cronicidad. Sobre todo se caracterizan por tener mucha cantidad de una citosina que se llama TNF. De TNF. Entonces, tú estudiaste, recuerdo, la genética del TNF, que está pegadito al HLA y eso estaría hablando de que la potencia de la respuesta inmune estaría generando variación en la expresión clínica. ¿Es así? Sí, curiosamente ya hablamos, o entrando ya en la parte de inmunogenética, hablamos que hay ciertos marcadores genéticos, ¿no? Como ciertos cambios, ciertas banderitas dentro de nuestro genoma. En el gen, así como lo llamamos nosotros, que está constituido primero por un promotor, que es donde se inicia la secuencia para que este gen se produzca una proteína, hay dos variantes en dos sitios diferentes. Nosotros lo especificamos por el lugar y el cambio de esta par de base. Se ha visto que cuando hay esos cambios, hay un incremento de esta citosina. Y eso, por un lado, podríamos decir que es bueno tenerlo para tener una buena respuesta inmune, pero cuando es exacerbada, como la lepra, puede generar daños. Entonces, sí, el fondo genético sí ha llevado a la coevolución, pero también a que la respuesta inmune se vaya adaptando y vaya siendo más sostenida. Está muy interesante. ¿Y tiene tratamiento la lepra? Sí, de hecho el tratamiento es gratis, ya la OMS la da. Eso es bueno, ¿verdad? También. De hecho, hasta que terminan los pacientes su tratamiento siempre es gratis. La cuestión es que tengan las características y darlo de alta en la base. Eso ya hay centros médicos donde lo hacemos y hay centros de referencia donde se les da el tratamiento completo. Eso es. Dependiendo del polo, es el tipo de tratamiento, la cantidad y el tiempo que se les da. Sí. ¿Vacunas hay contra la lepra? No, curiosamente, es que Mycobacterium lepra tiene una característica bien muy interesante. No se puede cultivar. O sea, a diferencia de la Mycobacteria tuberculosa, que sí es factible cultivarla, exactamente, no la de la lepra. No, y los únicos modelos que hay es el armadillo, pero bueno, ya no hay tantos armadillos. O sea, la otra, la tuberculosa, haces un modelo experimental, claro, pero en la de Mycobacteria de lepra
No. No podemos hacerlo. Entonces, se ha secuenciado el gen de la micobacteria. Se ha buscado algunas regiones que puedan ser detectadas para las vacunas. Sabemos que las vacunas están contra ciertas regiones de los patógenos. Sin embargo, en lepra no se ha desarrollado, pero tampoco se considera que haya tantos casos como para que se genere una vacuna. Además, necesitamos mucha exposición. Porque no han invertido las compañías, pero México podría generarlas, ¿no? Sí. Precisamente aquellas que no son redituables comercialmente porque la prevalencia no es tan alta, pero que sí ameritaría una vacuna. Podría generarla México, ¿no? Sí, porque de hecho, inclusive en México y en algunos países como Brasil se sigue considerando una enfermedad endémica, de resurgimiento, también se le llama ya, está levantando otra vez los casos. Entonces, sería muy interesante estudiarla, podría ser sumamente dirigida a nuestros pacientes mexicanos y justamente controlando todos los parámetros que podríamos tener en este tipo de respuestas. Estas familias que nos contaste, que tienen papá, mamá, hijos, la enfermedad, pues se puede no solo darle atención, sino prevenir el desarrollo, además del tratamiento. Así es. Me parece muy interesante lo que comentaste de Brasil. ¿En qué otros países la lepra es muy prevalente? La India, por ejemplo. Pues yo recuerdo desde la época de Cristo, milenaria, Cristo curaba leprosos, ¿no? Y esa era la manera. Debe haber lepra en todo el mundo. ¿Qué sabes tú de eso? En la India, por ejemplo, tienen grandes cantidades de casos, pero ahí es el porcentaje revertido. Por ejemplo, ahí hay más lepra tuberculoide que lepra lepromatosa. Exacto. Y por eso hablamos de la inmunogenética de la lepra. Eso sí tiene que estar o está muy casado con de dónde son originarios nuestros pacientes, es decir, qué país, a dónde se van a vivir. Y además otra característica de la lepra, yo podría decir que muy bonita, pero no bonita para los pacientes, es que cuando los pacientes se infectan, por ejemplo, en México o en Brasil o en la India, hay pacientes que van a vivir a zonas frías. Digamos, algún estado, algún también país. La latitud tiene Exacto. Entonces, como que la micobacteria se adormece. Regresamos al Caribe, regresamos a zonas cálidas y se activa. Entonces, pueden pasar hasta 10 años y no darnos cuenta que estamos infectados. Pero todo eso tiene que ver con las características también de la población. No es lo mismo que en India tengamos una enfermedad más benigna, más tratable. Entre comillas. Claro, como toda enfermedad, entre comillas, a una enfermedad que es más agresiva. Por ejemplo, los pacientes mexicanos, los brasileños tienen enfermedades también muy álgidas, muy fuertes. Muy agresivas, sí, es cierto. Y en Latinoamérica, por ejemplo, ¿qué países, además de los que ya nos contaste, Brasil, México, por ejemplo, Centroamérica, Guatemala? Así es. Ahí hay un poco menos de casos, como que son muy localizados. Hay un menor número de casos, pero también todavía tenemos algunos casos. Y además, siempre hay que pensar que el movimiento, los viajes, la cultura... Porque ahora la gente se mueve muy fácilmente por todos lados. Eso nos pasó con COVID, ¿no? Todo el mundo viajó, andábamos por todos lados y la transmisión. Lo mismo pasa con Mycobacterium en lepre. Nada más que es mucho más lenta la transmisión. Estamos como muchos años, mucho estímulo para estar infectados. También recuerdo un taller de micobacteriosis que me contaste, estuviste en Tlaxcala, donde se reunieron los trabajadores de la lepra en el área biomédica. Hay laboratorios como los laboratorios estatales, los laboratorios de orden federal que vayan vigilando, como el INDRE, el incremento o estabilidad de los casos de lepra. Sí, de hecho sí, todavía está la vigilancia epidemiológica. De todas maneras, lo podemos buscar inclusive en la Secretaría de Salud. Pues sí, está a la mano, página, ¿verdad? Cualquiera se puede meter. Sí, y es relativamente fácil buscar la estadística si se sigue presentando. Inclusive ellos llevan la estadística porque también reportan a la OMS el número de tratamientos que están dando. Sí, porque es una enfermedad obligadamente de reporte, ¿no? Así es. La OMS, de hecho, acaba de sacar su nuevo reporte donde mencionan que ellos
consideran que para el 2025 más o menos debería desaparecer la lepra. Curiosamente han lanzado varios reportes donde sí baja el número de casos que tenemos. Sin embargo, debe de haber una característica muy particular de la micobacteria y de las poblaciones del por qué no desaparece del todo. ¿Por qué no logramos erradicarla completamente? Y ahora, entre las curiosidades que se ha visto, es que también tenemos coinfecciones. Es decir, podemos tener lepra con tuberculosis, con leishmaniasis. Sí, eso te iba a preguntar, porque en cierta manera estos agentes infecciosos que tienen distribución específica, que tienen un patrón epidemiológico, también comparten coinfecciones, ¿no? Lo vimos con la tuberculosis, la micobacteria tuberculosa y el HIV. Lo vemos, la agresividad de la tuberculosis manifestándose como tuberculosis diseminada en individuos con diabetes. Entiendo que la diabetes, independientemente de que es un trastorno metabólico, también es inmunodeficiencia y probablemente estos agentes infecciosos condicionan un estado de inmunodeficiencia que convoca a las coinfecciones. Micobacteria lepra, ¿con qué coinfecta? Pues es que, bueno, micobacteria lepra es muy bien portada, por decirlo así. Y había un paciente que fuimos a ver a Morelia que tenía VIH y tenía lepra. Pero curiosamente lograban modularse la respuesta de las dos. Entonces coexistían tranquilamente, por decirlo así. También hay pacientes que hemos visto que tienen leishmaniasis y tienen lepra, o tuberculosis y lepra. Curiosamente son como las más cercanas. Lepra, al decir que se porta bien, digámoslo así, mantiene a los pacientes con un buen estado de salud, con una respuesta inmune activa, por ende no logran infectarse de cosas como muy extraordinarias, aunque seguramente hoy no conocemos los pacientes, pero seguramente tendrán algunos COVID inclusive. Y en esos miles de años que ya tiene la lepra en la humanidad, que condicionó incluso en algunos periodos de la historia ese estigma tan grande en la Edad Media, por ejemplo, ¿tú pensarías que ese estigma se mantiene, va en aumento, es más grave que lo que se veía en la Edad Media, cuando te acuerdas tenían que llevar a su lazarillo anunciando con las campanas, con la campana? Platícanos cómo era entonces y cómo es. Bueno, todo el mundo ha visto, o la mayoría ha visto la película de Ben-Hur. Esa es una referencia histórica así clásica, donde se ve que Ben-Hur va a ver a su mamá y a su hermana y están en unas cavernas, y de ahí hecho están todos los pacientes con lepra. Y se ve que les arrojan pan y recogen comida de la basura. De hecho, así eran los tratos a los pacientes. O sea, el aislamiento no es bueno, porque entonces se juntan, ¿no? Claro. Y luego, otro ejemplo que tenemos es el hospital de Soquiapan, donde igual las poblaciones, pero ahí ya era más controlado. Digamos, el sistema de salud era relativamente mejor, pero todavía había cierto estigma. Cuando nosotros fuimos a ver a los pacientes en Morelia, fue hace como ya tiene tiempo, como unos 5 o 6 años, todavía había cierto estigma, por eso le mencionan la enfermedad de la piel. Hoy en día, curiosamente, cuando uno le pregunta a veces a los estudiantes de medicina quién ha visto un paciente con lepra, y muy pocos los han visto. O sea, realmente no hay ya un estigma como tal. Debería, ¿verdad? Los estudiantes deberían estar ahí, ¿no? Pero todavía eso sucede en las grandes ciudades. En los pueblos más pequeños todavía hay cierto recelo, lo que nos mencionaban las monjas en su momento. No llegamos en camionetas, ni con batas, ni mucho menos, porque a los pacientes se les genera un estigma. Entonces, todavía hay ciertos tratos. Llegar de una manera amigable. Sí, así es. Como que vamos a llegar a buen propósito y estudiarlos y atenderlos. Así es. Y además siempre se va con el propósito de atenderlos. Cuando íbamos en las caravanas que iban a atender a los pacientes, a curar las heridas, a ver que estuvieran cerradas o si había alguna otra curación. O sea, no llegábamos con los pacientes así como tan abiertamente. No. ¿Y qué tan contagiosa es? Por ejemplo, ustedes tenían
cierto tipo de protección o qué era lo que debía cuidarse? Pues no, en realidad no es tan contagiosa. Uno necesita estar con los pacientes literalmente ahí día y noche. No tengo que O ponerme sea, el cubrebocas. no, bueno, ahorita con COVID sí, pero Bueno, día y noche, día y noche no. Los pacientes necesitas mucho tiempo, tener ciertas condiciones, y se ha visto que el fondo genético ayuda, sí, hacen más susceptible a las personas, pero también se ha visto que los familiares, que evidentemente tienen el mismo fondo genético que los pacientes, sí tienen más hay que susceptibilidad. tener precaución, pero Así no es. aberración, por ejemplo, No. que la ropa, que los utensilios, No. que tengan que ser particulares de ellos, como antes se pensaba, y que pues, ya vimos que eso es No. exagerado, ¿no? De hecho, cuando fuimos a una de las zonas rurales, una de los médicos que iba con nosotros, que también era dermatóloga, hacían la prueba del pica y toca. Ellos les llaman así en campo, así literalmente. Llevaba una aguja de una jeringa donde la parte de plástico era el toca y la punta de la aguja era el pica, ¿no? Y así determinaban las lesiones de los pacientes. Evidentemente cambiaba el material Hay que nuevo por cuidarlo, paciente, claro, pero tiene en que ser realidad nuevo. no había así como No grandes hay que temer, pues, al cosas. No, contrario, hay de que hecho no. atenderlo, verlo como cualquier otra enfermedad de la piel, desde luego tener cuidado. Lo mismo pasa con las verrugas y el virus de papiloma, lo mismo Exactamente. pasa con otras dermatopatologías que debe la gente cuidar, pero sin estigmatizar, ¿no? Sí, yo creo que más bien es toda la historia que vino hacia atrás, ¿no? Y hoy en día la medicina ha avanzado mucho, los pacientes no llegan al punto que, por ejemplo, se le consideraba como la faz leonina, que era ya Eso la sí es cierto. destrucción, ¿no? Que era ya las lesiones de piel, ya habían perdido las orejas, parte de la nariz, que se le Sí, el llama así lóbulo como... de la oreja, ¿verdad? Exactamente. Entonces ya las lesiones no llegan a ese punto. ¿Puedes aislar la micobacteria del lóbulo de la oreja? De hecho, es una forma que se hace la prueba. Se aísla a partir del lóbulo de la oreja, se toma la muestra, se hace en un portaobjetos y se tiñe en el laboratorio. De hecho, la prueba es muy fácil. También se hace la prueba de la lepromina, muy similar a la de tuberculosis. Exactamente, Exacto. es una intradermoreacción, ¿no? Exactamente. Como el Entonces, PPD, por ejemplo. exactamente. Y todas, curiosamente hoy la micobacteria que se tiene de los pacientes. Como no se puede cultivar ni mucho menos, captamos Claro, es las directo del muestras paciente, y se sí, pone a los cierto, pacientes. sí, cierto. Nada más se pasa por diferentes temperaturas para poder disgregar a la micobacteria y eso tal cual se pone en la lesión. Y es la manera en que se hace el diagnóstico. Pues qué interesante lo que nos platicas. Entiendo que mañana vas a dar toda una conferencia sobre inmunogenética de la lepra. Pues estaremos atentos, Mónica, para escucharte y en ese curso de inmunología, el diplomado de inmunología donde me contaste que vas a participar, estaremos atentos y ya te preguntaremos en el diplomado. Yo creo que por hoy fue muy interesante lo que nos platicaste y en otra ocasión te volveremos a invitar. Sé que has estudiado la leishmania también. En otra ocasión nos platicarás esta enfermedad que se estudia en los plantíos de cacao, ¿no? La zona donde nació el chocolate a nivel del mundo tiene leishmania ahí, ¿no? Sí, curiosamente este tipo de enfermedades siempre tienen un fondo genético muy bonito, muy interesante desde el punto de vista de ciencia. Evidentemente, no es la misma parte Y muy del paciente. mexicano, ¿no? Porque Sí, también todo eso es exactamente. lo que investiguemos es particular del mexicano y enseñanza para el mundo, ¿no? Exactamente, siempre lo han dicho, los pacientes mexicanos son toda una diversidad, toda una población curiosa, con cuestiones muy curiosas, inclusive en la respuesta inmune. Qué bueno. ¿Y qué propones para atraer la atención de estudiantes? Porque yo te veo trabajando mucho y ¿cómo invitarías a la gente que nos escucha para que trabajen contigo? ¿Cuáles son las líneas de investigación que actualmente tienes? Bueno, nosotros actualmente ¿Dónde te desarrollamos... encuentran? ¿En el 20 de Eso hay que noviembre? empezar. En el 20 de noviembre está el Laboratorio de Inmunogenética y Nutrición. Ahí hemos tenido, estudiantes de diferentes grados, desde preparatoria, ya de licenciatura, que quieren empezar a hacer prácticas,
y evidentemente maestría y doctorado. Tenemos diferentes líneas de investigación, claro, todas involucradas en inmunogenética, la mayoría, y nutrigenómica. Hacemos enfermedades de la mujer como endometriosis, que es una línea que estamos desarrollando. Tenemos de tiroiditis de Hashimoto, que es autoinmune. Seguimos con lo de lepra, evidentemente. También tenemos diferentes líneas. Actualmente estamos empezando una de COVID, que también tiene que ver con marcadores genéticos, más en ese desarrollo. Y vamos a empezar algo con lo que es biología de la reproducción. También, evidentemente, la inmunología y la inmunogenética están ampliamente involucradas. Entonces, son las líneas que tenemos. O sea, está interesante esa de ginecología. ¿Qué estudian? ¿La endometriosis, cáncer? ¿Qué estudian? Exactamente. Actualmente estamos estudiando endometriosis. Es una enfermedad donde las pacientes desarrollan un tejido fuera del útero. Entonces estamos viendo por qué va del sistema inmune, cómo crece el tejido, cuál es la respuesta. O sea, como si la endometriosis tuviera algo de inmunológico. Así es. De hecho, una de las hipótesis más fuertes es que tiene sistema inmune que es evadido, por un lado, y por el otro lado, el fondo genético. Porque curiosamente, si la hermana tiene endometriosis, las demás hermanas van a tener, O sea, o el si la resto mamá de la tuvo, familia. sí, y se puede detectar mucho más temprano. Sin embargo, como es una enfermedad un tanto silenciosa, no se detecta tan pronto como uno quisiera, y afecta evidentemente la fertilidad de la mujer. Entonces se está tratando de estudiar para poder tener los casos más tempranos y darles más posibilidades. Y me imagino que es muy común eso también, ¿no? Desafortunadamente sí, pero no es tan estudiado. Porque todo el mundo piensa que la causa de la infertilidad tiene que ver con el ovario, con la parte masculina, cuando en realidad es la alta prevalencia de endometriosis. ¿Hay una genómica de endometriosis? Sí, de hecho es justamente lo que estamos estudiando. ¿Qué citocinas están involucradas? Evidentemente, parte de lo que es HLA, como siempre lo hemos estudiado, parte de vías de señalización, que evidentemente encienden y apagan ciertas actividades de las células de la respuesta inmune. Entonces, es la parte que estamos analizando justamente en las pacientes mexicanas. Y no sé decir bueno o malo, pero hay pocos estudios, pero en eso estamos trabajando justamente. ¿Y cómo le haces para que el ginecólogo se involucre en la parte de investigación, no solo en la de atención y terapéutica, sino también en la investigación? ¿Tienes comunicación con los ginecólogos, sí, con el jefe de ginecología? Afortunadamente tenemos muy buenas colaboraciones. Con nosotros contribuye el doctor Alfredo Cortés, que es el jefe de ginecología. Muy buen ginecólogo. Sí, y aparte él tiene una maestría y le interesa mucho la investigación. O sea, él mismo también se volvió investigador. Eso está muy bueno. Entonces hicimos muy buen grupo. Él analiza a las pacientes desde la parte clínica, nosotros desde la parte de laboratorio, pero también tenemos mesas de trabajo. Evidentemente, a partir de los resultados se analizan, los discutimos y también escribimos sobre ello. Entonces es importante también difundir información. Esa es la clave, ¿no? Que se hagan grupos multidisciplinarios, como en un momento dijiste, de trabajo. Unos tienen la parte clínica, otros la parte de investigación. El laboratorio siempre es importante. Algunos son biólogos moleculares, otros son infectólogos. Y además del ginecólogo, en el 20 de noviembre, ¿qué otros departamentos trabajan con ustedes? Con nosotros ha trabajado la parte de endocrino. También la doctora Vergara está involucrada, la doctora Fedra, que tiene que ver con ya la conozco, también con lupus, es muy buena. Y la doctora Alvarado en la parte de leucemias también es muy buena, nos ha apoyado mucho también. Tenemos diversos estudios. Uno de mis grandes colaboradores es el doctor Paul Mondragón, pero con él hacemos parte de inmunomateriales, que tiene que ver con medicina regenerativa, y con él todo lo que es desarrollo de líneas de investigación, más con ingeniería de tejidos. Entonces también es todo un investigador con el que hacemos mucho o la gran parte de la investigación. También trabajamos con la doctora Alma Benito. De hecho, está hoy el Congreso Internacional de tumores cerebrales. Nosotros trabajamos con pacientes pediátricos, que es también otro reto de por qué los niños desarrollan. Difícil, ¿no? Los niños muy difíciles, muy agresivos los cánceres. Así es, entonces estamos estudiando también la parte genética con ellos y por qué están desarrollando o se desarrolla tan rápido los tumores cerebrales en los pequeñitos, y sobre todo porque tenemos edades muy cortas.
una de las ventajas de ese estudio es que se ha logrado por medio de diagnóstico genético darles alternativas de tratamientos. Entonces eso es también lo que se busca, darles esa plus o esa oportunidad de que agotan los tratamientos básicos, pero con base a la genética darle alguna otra alternativa. Sí, yo pienso que el 20 de noviembre es un hospital que nació como un hospital general grande de servicio a la población que trabaja en el gobierno para todo el país, pero se ha convertido en un centro de investigación, es un centro médico, como en su momento también lo fue el Centro Médico Nacional, que tiene una unidad de investigación. Pero esto que me platicas, pues se junta bien como una entidad que da las tres cosas: servicio, enseñanza e investigación, el ideal de la medicina moderna. Y yo recuerdo que también en los inicios de los trasplantes de órganos, ahí fue donde también, al igual que el Hospital de Nutrición, surgieron los trasplantes en México. ¿Tú sigues en contacto con la gente que hace trasplantes en el 20 de noviembre? De hecho, trabajamos con el doctor Axel Cedillo y con el doctor Horacio Cano. Ellos se dedican, trabajamos más en el área de trasplante renal. Y tenemos también... Los conozco, Horacio es un tipazo. Sí, Axel muy activo. También, Son médicos muy activos que les gusta mucho la investigación. De hecho, ambos tienen posgrados fuera del área medicina, sino eso ya de es investigación. Bueno, que el médico, independientemente de su especialidad, haga posgrados en biomedicina, porque favorece, como acabas de mostrar, la interacción con la unidad de investigación que ustedes tienen, ¿no? Sí, de hecho es muy bueno porque tenemos muchas conversaciones acerca de todo lo que se podría hacer. Evidentemente siempre estamos como buscando diferentes alternativas y curiosamente hace poco hablaba también con el doctor Cano y hablábamos ya de lanzar la parte de genética, pero ya del complemento, que ese es algo que todo mundo... Es otro tema. Yo creo que en la lepra también el complemento tiene que ver, ¿no? Exactamente. Entonces es un mar de investigaciones, pero digamos, pero se paso a necesita paso. gente, ¿no? ¿Qué les dices a quien hoy nos ve que quisiera trabajar contigo? Desde luego entiendo que te interesan los alumnos de posgrado, pero también de pregrado, biólogos, nutriólogos, químicos, médicos. ¿Cómo les podemos decir que vengan? De hecho, está abierta la invitación a todos los que quieran asistir, desde preparatoria hasta maestría, doctorado. Les enseñamos lo básico del laboratorio hasta lo más avanzado. Sí. Bueno, y se necesita dinero, ¿no? El ISSSTE tiene una fuente de recursos, pero que obliga a complementar esa fuente de ingresos con proyectos en CONACYT, las universidades e incluso en el extranjero. ¿Cómo le haces para conseguir tus fondos? De hecho, es un tema a veces complicado, pero la verdad es que sí tratamos de contender para fondos. Siempre buscamos fondos internacionales, colaboraciones. CONACYT ha lanzado ciertas convocatorias también, entonces siempre estamos en busca de colaboraciones. La verdad es que yo creo que lo ideal es buscar siempre dentro del país como por fuera. Entonces, siempre estamos buscando convocatorias. De hecho, Inglaterra y varios países en Europa están buscando también colaboraciones con los países latinoamericanos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por esta agradable conversación. Y recuerden, amigos, que pueden ver la repetición de esta sección académica, Radio Café, con el doctor Granados, desde las redes sociales del grupo CC Lab. Nos encuentran en YouTube, Radio CC Lab, en Facebook como CC Lab Comunidad y en podcast en Spotify como Radio CC Lab. Muchas gracias, Mónica. Fue un verdadero placer
tenerte hoy y esperamos que nos acompañes en otra ocasión. Gracias, pues Hasta luego, esperemos volver. amigos. Hasta luego.